El Señor bendiga a la iglesia. Amén. Dios ha sido bueno. Sus misericordias se renuevan día tras día y nosotros podemos dar fe de aquello, amados. En medio de las dificultades que podamos tener, en medio de las aflicciones, en medio de la enfermedad, en medio de las crisis económicas, en medio de las crisis matrimoniales, en medio del sufrimiento que nos pueda causar la familia, porque a uno se le ocurrió partir. Dios sigue siendo bueno. Y cuando hablo de partir me refiero a que murió, no. Porque también el abandono o la destrucción de un matrimonio, dicen los que entienden un poco de psicología, que es igual a la muerte de ese ser, que se tiene que vivir el luto. Y eso también es un sufrimiento que el Señor lo entiende, lo comprende y que en medio de Él nos sostiene. Los hombres no nos entienden. Usted le dice a alguien: hoy día amanecí enfermo, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, y en vez de empatizar con usted, empiezan a competir con usted. Ay, no, a mí también me dolió la cabeza. Uy, yo también amanecí, como si estuviéramos echando carrera de dolores. Si alguien me está diciendo que le duele su cuerpo, qué tristeza. Siento tu dolor. Pero no, competimos con ese dolor. Hasta en eso buscamos competir. ¿Quién ha sufrido más? No, hermano, a mí se me murió mi papá. No, a mí se me murió mi abuelita. Lamento tu pérdida. Lamento que hayas perdido a este ser querido. Lamento tu separación. Lamento tus dolores. Y de ahí tratemos de animarnos, de apoyarnos. Pero tenemos esa tendencia. Vamos a hablar un poco sobre el libro de Juan. En realidad vamos a hablar de la Escritura en medio de este frío. He sentido frío hoy día. ¿Cuántos han sentido frío conmigo? ¿Cuántos han sentido más frío que yo? Dios bendiga a los que han dispuesto su corazón en esta mañana para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Esperamos ser de edificación tanto para la iglesia de Cristo, para cada uno de los presentes, como también para aquellos que nos van a escuchar en medio de esta grabación. Yo quiero decirle que en el streaming y en la iglesia presente, nuestro propósito, nuestro objetivo como cuerpo del Señor es ser de bendición a la iglesia. Nos tomamos en serio esto de que somos solo instrumentos en las manos del Señor y no queremos hablar a título personal, sino que queremos que sea Dios hablando por medio de nosotros, la Escritura abriéndose a nuestro corazón, a nuestras mentes. Cuando Jesús se les aparece a los caminantes de Emaús y ellos no sabían quién era ese caminante que se les había añadido a esa caminata rumbo hacia Emaús, dice la Escritura que Jesús les abrió las Escrituras. Y ellos decían que en su corazón algo ardía, había un fuego que era difícil de describir, que no los dejaba tranquilo, que era algo apasionante para ellos cuando Jesús les abría las Escrituras. Y cuando llegaron al lugar y Jesús les dice que se iba a ir, que tenía que seguir su camino, ellos le rogaron que se quedase, por varias razones. No solo por la pasión, sino que también porque culturalmente ellos, como judíos, no podían dejar que un forastero pasara la noche a la intemperie. Ellos tenían la obligación de albergarlo. Culturalmente tenían la obligación de invitar a Jesús, pero además era porque Jesús les había cautivado abriéndole las Escrituras. Y luego cuando están en la casa, y Jesús toma la iniciativa que debería de tomar el jefe de hogar y él parte el pan. Quien partía el pan era el pater familia, el padre de familia, y lo hace Jesús.
y dice que en ese momento, aparte de que ya les había abierto las Escrituras, ahora les abre la mente. Nosotros necesitamos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, activo en este tiempo, ¿puede decir amén a eso? Amén. Abra las Escrituras a nuestro entendimiento, pero que también abra nuestra mente. Pablo lo dice de la siguiente manera, dice en su oración a los filipenses que él ora para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que se abran los ojos de nuestro interior, para que no solo veamos lo que vemos externamente, sino que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón. Ese es el anhelo, amados, que tiene Cristo. Ese es el anhelo del Espíritu de Dios para con nosotros, iglesia. Y ese tiene que ser el anhelo de nosotros como predicadores de la palabra del Señor. ¿Por qué le digo todo esto? Porque vamos a hablar algo muy delicado para el cuerpo de Cristo, que causa mucha controversia. Pero el propósito detrás de todo esto no es causar controversia ni disensiones, sino que es que nos unamos en torno a la Escritura, no en torno a X o tal o cual predicador o cual pastor, sino en torno a la Escritura. Vamos a hablar sobre seguridad de salvación. Vamos a hablar de la preservación de la salvación. Y eso hasta el día de hoy causa mucha controversia. Y vamos a ver por qué causa tanta controversia. Es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio, amados hermanos, en donde proclama la propia Escritura que la salvación no viene de nosotros, no viene de ningún hombre, sino que proviene de Dios. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. ¿Pueden decir amén a eso ustedes, amados? Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Habiendo ya explicado cuál es la intención de esta palabra y cuál es la voluntad del Espíritu de Dios, vamos a dar lectura a la Escritura en el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Repita conmigo. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué maravillosa promesa, qué maravillosas palabras de Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos abrir las Escrituras, Señor. Nosotros vamos a cumplir con el papel de abrir las Escrituras ante tu iglesia, Señor, pero tu Espíritu Santo es el que tiene que abrir nuestras mentes, nuestros corazones a tu revelación, Padre. Esto no es con espada, Señor, no es con ejército, esto es con tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, para que no sea demagogia humana, Señor, para que no sean argumentaciones ni nuestra gran elocuencia la que vaya adelante, sino que sea tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, quebrantando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y que nuestro espíritu sea llevado a tu presencia, Señor. Que todo argumento que se levante en contra de tu Escritura, Señor, sea llevado a tus pies por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, rogamos, Señor, que esta predicación sea de bendición para tu cuerpo. En el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Den la gloria al Señor, amados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Tome asiento. Quiero decirle que la doctrina de la seguridad de la salvación, tanto como la perseverancia de los santos, es lo mismo con distintos nombres. Es una doctrina que ha causado
mucha controversia, como les decía, pero es una enseñanza fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Es algo que cuando lo entendemos nos da paz, nos da gozo, nos da seguridad, valga la redundancia, porque se llama seguridad de nuestra salvación. Nos da seguridad. Sabemos que ya no estamos cimentados en lo inestable de nuestra emocionalidad, de nuestras emociones, que definitivamente no son malas las emociones. Lo que es malo es el emocionalismo. Tenemos que hacer la diferencia. El Señor ha colocado, nos ha llenado de una cantidad impresionante de emociones que podemos manifestar, incluyendo en ellos la ira y el enojo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo respecto a eso? Dicen, áirense, pero no pequen. Es natural que muchas veces nos molestemos. No es natural enojarse todos los días y a cada rato. Que seamos gruñones y enojones a cada rato. Eso no es muy natural. Eso más bien es propio de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero de que en algún momento podamos enojarnos o que podamos molestarnos por algo, eso es normal. Es un sentimiento que Dios ha dejado ahí para que lo expresemos, para que nos liberemos de pronto, para que manifestemos esa emoción. Por eso el apóstol dice, pueden airarse, pero tengan sujeción de sus impulsos para que no pequen luego de que venga esa ira. El Señor nos ayude para entender esto. Y el emocionalismo es la exacerbación de las emociones, es la emoción pasada de revoluciones que nos va a llevar a una mala comprensión de lo que son las emociones. Es que yo llore y luego busque que el otro llore también. Es la manipulación de las emociones, amados hermanos. Y eso no tiene nada que ver con nuestras emociones naturales, amados. Entonces, cuando hablamos de seguridad de salvación y vemos que esta salvación no depende de si un día amanecí de buen humor o si un día amanecí de mal humor o si un día digo que voy a tener un excelente día o si un día por esas cosas de nuestros neurotransmisores amanecimos con las defensas bajas, amanecimos con el ánimo por el suelo. No por eso yo voy a decir entonces hoy día corro riesgo de perder mi salvación. Porque dicho sea de paso, y aquí ya empezamos con uno de los mayores conflictos de esta doctrina, es que tenemos que decir que la salvación no se pierde. No podemos perder algo que a nosotros no nos costó, que nosotros no ganamos, por lo que nosotros no hicimos ningún esfuerzo. Algo que nos fue dado por gracia. Todo el tiempo citamos estos textos y no le tomamos la real profundidad a ellos. Por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Que si fuera por obras ya no es por gracia. Fíjese lo que acabamos de citar, Efesios 2, 8 al 10. Acabamos de citar un texto que lo aprendimos en nuestros primeros pasos en el Evangelio, pero que nos lo echamos al bolsillo. Bueno, entonces si es por gracia, ¿por qué yo tendría que obrar para obtener la salvación? ¿O para cuidar esa salvación? Si me la regalaron, si me la dieron. Yo no obro para ser salvo. Y a renglón seguido necesitamos decir que obramos porque ya lo somos. Es una consecuencia natural de aquel que ha nacido de nuevo. En el ordo salutis, en el orden de la salvación, hemos sido justificados y regenerados. Hemos nacido a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Si tú dices que naciste de nuevo, pero te sigues revolcando en el fango, algo no está cuadrando con esa salvación. No es que pierdas la salvación, tal vez Dios te va a pasar por el crisol, por el fuego, para renovarte, para cambiar tu mente. Algunos
¿Somos más duros que otros? ¿O definitivamente en otras circunstancias definitivamente tal vez nunca tuviste la salvación? O se tiene o no se tiene, pero no estamos en términos medios. Fíjese lo que acabamos de leer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, el Señor nos conoce y nosotros al oír la voz del Señor seguimos al Señor. Amén. No es que si el Señor nos dice, acá estoy, nosotros podamos ignorarlo. No, no, no. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor Jesús, y ellas me siguen. Luego dice, y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Qué maravillosa promesa. Yo les doy vida eterna. No dice, y ellas oyen mi voz y yo les daré vida eterna. No, no, está hablando en tiempo presente. Yo les doy vida eterna. ¿Cómo cuadro eso con ese que dice, no, es que vamos a ser salvos más adelante? Cuando el Señor nos arrebate, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ahí vamos a tener la salvación. No, no, Jesús nos dice que cuando escuchamos la voz del Señor, Él ya nos da vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Y miren lo que sigue diciendo, y no perecerán jamás. No, es que puede que algunas el maligno las arrebate de mi mano. No, no, no. Dice, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Qué maravillosa promesa de Jesús, amados hermanos. Mi Padre que me las dio, yo me gozo con esto, amado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjese el orden de esto. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, el Señor te conoce, dice Jesús. Y mis ovejas al oír mi voz, ¿qué hacen? Me siguen. No, yo voy a la iglesia, pero no sigo al Señor, la verdad que algún día no. Entonces estás mal, amado. Algo no está cuadrando en el orden de tu salvación. Algo no está cuajando, porque cuando tú eres salvo vas a dar convicciones, vas a dar señales de que eres salvo, amado. Cuando vamos a los textos, y vamos a ir a esos textos, sean pacientes, tal vez hoy no vamos a alcanzar a ver aquellas posibles controversias de esos textos que se toman algunos para decir que la salvación se pierde. Los vamos a ver uno por uno. Uno por uno. Tal vez en esta predicación, por cuestiones de tiempo, no vamos a alcanzar a verlo, pero vamos a ver uno por uno esos textos que supuestamente dicen que la salvación se pierde. Y nos vamos a dar cuenta de que son solo malas interpretaciones y que normalmente nunca está hablando de salvación, sino que está hablando de recompensas, está hablando de ministerio, está hablando de otras cosas, pero no está hablando de salvación. Cuando David en el Salmo 51 dice, después de haber caído, devuélveme el gozo de mi salvación, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que perdió David? ¿Perdió su salvación? ¿No? ¿Qué fue lo que perdió? El gozo. No perdió su salvación. Perdió el gozo, el disfrute de su salvación. Pero la salvación estaba ahí. La salvación siempre estuvo ahí. David nunca perdió su salvación. Ni siquiera habiendo caído en pecado. ¿Qué fue lo que perdió? El gozo. Porque cuando tú y yo pecamos, amados hermanos, no vamos a quedarnos abanicando y de, qué rico pesqué. Qué entretenido, mira, aquí estoy, soy un pecador. No, no es así. Cuando el Hijo de Dios peca, sufre. Y eso le va a costar humillación. Y eso le va a costar dolor. Hasta el punto en que el Señor recién, después de ver la humillación y el arrepentimiento, le devuelve el gozo. No la salvación, el gozo de la salvación. Porque dígame que no es una alegría inmensa, invaluable, majestuosa, maravillosa,
indescriptible, la de sabernos amados y salvados por el Señor, iglesia. Esto es maravilloso, amados. Dios me ama, puede decir amén a eso. Dios me ama, no importa si estoy arriba, si estoy abajo, no importa si amanecí atravesado. Dios me sigue amando. No, hoy día se me desalinearon todos los chakras. Dios te sigue amando. Y estamos empezando recién. Qué maravilloso. Yo de verdad que me gozo en esto. Y hemos orado al Señor para que este tipo de predicaciones sean de bendición para la iglesia, para que la verdad sea abierta a los ojos de nuestro interior. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis, vamos a ver la transversalidad de esta seguridad de salvación. Pero no solo ahí, sino que también lo vamos a ver en los padres de la iglesia. Lo vamos a ver en la predicación del medioevo. Lo vamos a ver en los reformadores y en los prerreformadores. Estamos hablando de la revolución protestante que se produce en el siglo XIV, XV, XVI. Lo vamos a ver en la iglesia pietista que se levanta posterior a esto. Lo vamos a ver en la iglesia moderna, amados hermanos. Pero siempre la autoridad de una doctrina no se basa en la historicidad de esta, no se basa ni en los padres de la iglesia, no se basa en los reformadores, no se basa en los grandes predicadores de ese tiempo, no. La autoridad de una doctrina se basa en la Escritura. Lo que no podemos hacer nosotros es ignorar o obviar a los hombres que Dios a lo largo de la historia ha usado para enseñarnos esta doctrina, que se fundamenta en la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando los hombres que Dios ha usado en 2000 años y antes incluso del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, también vamos a darnos cuenta que también hay vestigios de la seguridad de la salvación. Que todos estos hombres que Dios usó a lo largo de la historia no son autoridad, pero sí confirman lo que la Escritura ya ha dicho. Por eso, cuando hablamos de doctrina, hablamos desde la Escritura y no desde la historia. Los predicadores de la historia, a lo largo de la historia, solamente confirman que esta doctrina se ha creído desde siempre. Que no es una cuestión nueva, que no es una herejía. Y nos vamos a dar cuenta que decir que la salvación se pierde, ahí es donde está la herejía. Ahí es donde está el despropósito, la aberración. Y en el mejor de los casos, ahí es donde está la ignorancia. Ignorancia supina. ¿Qué es una ignorancia supina? Es algo que nosotros como predicadores del Evangelio deberíamos de saber, deberíamos de conocer al revés y al derecho y que sin embargo ignoramos. Eso es una ignorancia supina. Puede que sea una ignorancia de buena voluntad, si se puede decir así, porque nunca nos la enseñaron. O puede que sea una ignorancia por flojera, por pereza, por no profundizar en lo que el Señor nos está enseñando. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús asegura que sus ovejas, asegura a sus ovejas la vida eterna y que nadie puede arrebatarlas de su mano ni de las del Padre. Subrayando esta seguridad eterna, oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Fíjense que cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, si usted se recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, al final ya del Sermón del Monte, Él dice que muchos en aquel tiempo vendrán diciendo, Señor,
En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué es lo que les va a decir el Señor? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Hacedores de maldad. Ahí hay una pequeña palabra que es anomia, que es los sin ley. Quiere decir que estos hacedores de maldad son los que decidieron vivir sin la ley del Señor en su corazón. Fíjese la importancia de que el Señor nos conozca. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y a aquellos les va a decir, nunca os conocí. Ustedes que decidieron vivir sin mi ley en sus corazones, sin la ley de Cristo en sus corazones, entonces asimismo ustedes van a perecer sin ley. Pero a mis ovejas, a esas que yo conocí, a esas que yo llamé, a esas que yo aporté, oyen mi voz, y no solo oyen mi voz, sino que además me siguen. Somos seguidores de Cristo. Para que sigamos sus pisadas, decía el apóstol Pedro. Él fue ejemplo en todo para que nosotros sigamos sus pisadas. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8, 38 al versículo 39. Esto es maravilloso, amado, porque Pablo afirma que nada puede separar a los creyentes del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada que nos separe. Fíjese lo que dice estos textos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Nada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay nada que... Y mire, fíjese que los Cóndores de Chile, un coro pentecostal, en esos años hizo una alabanza con esto. Que decía... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Fíjese, de esos años, en nuestra tradición pentecostal, diciendo que no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos del amor de Cristo, amado hermano. Es como si mi hijo me dijera, papá, hoy día ya decido que tú no eres más mi papá. ¿Puede hacer un hijo eso? No puede hacer. Un hijo no puede hacer eso. No importa que niegue la paternidad, siempre va a ser hijo. Yo no puedo, ni quiero negar esta paternidad espiritual que el Señor me ha dado por imputación, no porque yo la merecía, sino porque Él simplemente dijo, yo te escojo. Y no me escogió de ayer, ni me escogió hace 10 años o hace 30 años cuando llegué al Evangelio. La Escritura dice que nos escogió desde antes de que se formaran todas estas cosas. Él ya nos había predestinado para salvación. Así es, también. Cuestiones que provocan conflicto, amados. No, pero ¿cómo? Quédese con nosotros. Vamos a explicar aquello, amado. No hay nada que nos pueda separar. Mire, Efesios 1, versículos 13 y 14 dice, dijimos que íbamos a abrir las Escrituras. Por eso estamos citando las Escrituras. Y oramos para que nosotros, abriendo las Escrituras, sea el Espíritu de Dios el que abra
nuestras mentes a las Escrituras, tanto de los que están aquí presentes, que yo sé que ustedes están diciendo amén a la palabra, pero también de aquellos que nos están escuchando o nos van a escuchar en el tiempo. Que sea el Señor el que abra sus mentes, los ojos de su entendimiento. Efesios 1, 13, 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ya fuimos sellados. La salvación es como una caja en donde el Señor nos puso dentro y luego puso el sello del Espíritu Santo para que nadie la pueda violar. Nadie puede violar tu salvación. El Espíritu de Dios es un sello inviolable. Piense usted en la mejor caja de seguridad que puedan hacer los hombres, con muchas puertas, con muchas cerraduras, con mucho metal por fuera. El Espíritu Santo ha sellado esa caja y nadie puede entrar ahí. Ni el mismo infierno puede levantarse en contra de la obra de Cristo, amados hermanos. ¡Wow! Esto es maravilloso, iglesia. Cuando habla de las arras del Espíritu, está hablando de la garantía del Espíritu. Tenemos un aval, y ese aval es el Espíritu de Dios. Cuando Jesús dice: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar sin tutor, sin guía, sin padre, sin la protección divina. Yo me voy, pero voy a enviar al Paracletos, voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Divino que les va a guiar a toda verdad. Así es, Señor. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿A dónde nos guía el Espíritu de Dios? A Jesús. Maravilloso, René, ¿no? Gloria a Dios. Antiguo Testamento. ¿Cómo la seguridad eterna en el Antiguo Testamento se va a ver reflejada también? Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel y guarda el pacto. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento? Dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es el amor a su propia palabra en donde descansa nuestra salvación, amado hermano. No está descansando en la palabra nuestra, no está descansando en mis seguridades. La seguridad de nuestra salvación descansa en que el Señor dijo y Él hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, Él no se muda. Él no dice como nosotros que un día decimos: sí, no, damos hasta la mano, damos nuestra palabra, hagamos el negocio nomás. Y al otro día como que lo empezamos a pensar, nuestra esposa nos dice algunas cosas, nuestros hijos nos comentan otras: no, hiciste un mal negocio. Sí, en realidad como que me equivoqué. No, ¿sabes qué? Voy donde mi amigo con el que hice el pacto y no, ¿sabes qué? Me arrepentí. El Señor no es así. Porque el Señor en toda y su absoluta sabiduría ya determinó todos los pros y los contras que tiene Patricia, que tiene Carlos, que tiene René, todos los pros y los contras que nosotros podamos tener. Y por sobre todo eso, Él dijo: yo voy a cumplir mi palabra. Señor, pero yo me voy a equivocar, yo voy a caer. No, si eso yo ya lo sé. Si yo sé que tú eres un vaso de barro. Yo sé que tú vas a fallar, yo sé que tú te vas a equivocar, que en el proceso de crecimiento te vas a dar cada porrazo, te van a doler esos porrazos, pero yo ya di provisión para aquello. Yo estoy considerando todos los pros y los contras, y en medio de todo eso, aun cuando tú te equivoques, aun cuando tú seas infiel, yo voy a permanecer fiel. Porque el Señor no se niega a sí mismo. Y cuando nos ve a nosotros, no ve
nuestros errores, no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre de Cristo en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hay una ilustración maravillosa que hace un predicador, no recuerdo el nombre, pero él dice que habían dos personas conversando sobre los sucesos que habían pasado en Egipto, sobre las plagas y todo, y ahora esa noche, antes de que pintaran los dinteles, uno le decía al otro, no, pero tú crees, mira, tú viste cómo llegaron las ranas, cómo llegaron los piojos, y empieza a hablar de las plagas. Uno le decía al otro, sí, pero el Señor dijo que había que pintar el dintel de nuestra casa, y iba a pasar el ángel de la muerte y iba a pasar por encima de nosotros. Pero es que Dios ha sido tan terrible con Egipto, pero el Señor dijo que confiáramos en Él, que no importa que pintáramos el dintel de la casa y que no iba a pasarnos nada a nosotros. Pero ¿y si se llegara a morir nuestro hijo? ¿Y si nos pasara algo a nosotros? Entonces uno le dice al otro, bueno, pero ¿vas a pintar el dintel o no lo vas a pintar? No, lo voy a pintar de todas maneras porque tan necio no soy. Entonces él fue y pintó el dintel. Uno tenía plena confianza en que cuando pasara el ángel de la muerte, si el dintel estaba pintado, no le iba a pasar nada. Y el otro dudaba, pero pintó el dintel de todas maneras. ¿A cuál de los dos cree usted que se le murió el hijo? A ninguno. Porque la fidelidad de Dios no descansa en nuestras dudas, sino que Él es fiel a su palabra. Si Él dijo, pinta tu dintel, no importa las dudas que tengamos, el ángel de la muerte va a pasar, pero de todas maneras el Señor va a ser fiel a su promesa. Cuando el Señor nos ve a nosotros, independientemente de todas nuestras dudas, independientemente de todos los pensamientos de vacilación que se nos vienen a nuestra cabeza, cuando el ángel de la muerte pasa y ve las marcas, ve la sangre de Cristo en nuestro corazón, sin importar nuestras dudas, Él nos salva. ¿No es maravilloso eso, René? ¿No es algo precioso que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón? No importa nuestra cavilación, amado, Dios es fiel. Ahora, cuando empiezas a caminar y te das cuenta que la fidelidad de Dios es a su palabra, entonces eso te empieza a dar confianza día tras día. Y esos titubeos que tuviste en tu inicio al caminar, cuando empezó la tormenta, cuando vinieron los huracanes, los vientos euroclidones, ese viento huracanado, cuando vino todo eso, tú te aferraste a la palabra del Señor, te aferraste a la promesa. El Señor vio la sangre de Cristo en tu corazón y te libró, porque tú eras parte de su pacto, porque tú eres parte de su pacto, iglesia. ¡Aleluya! Él nos salvó, no por méritos nuestros. La gloria es del Señor, aleluya. La gloria es de Cristo. Él merece la alabanza, Él merece adoración, Él merece que rindamos nuestra vida a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Salmos 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No importa lo que pase a mi alrededor, el Señor está conmigo. No importa si muero. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ni la vida ni la muerte. ¡Aleluya! La muerte no me separa del amor de Cristo. No, es que si tú eres hijo de Dios no te va a pasar nada. No es lo que dice la Escritura, amado. Dice que ni la muerte ni la vida, nada me separará del amor de Cristo. Cuando la Escritura dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice que en ese valle de sombra no le vaya a pasar algo. Dice que aun cuando me pase algo, yo no voy a temer. Amén. ¿Y sabe por qué no vamos a temer? Porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos.
¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bendito sea el nombre del Señor. Él está contigo, iglesia. Él está contigo, amado. No importa lo que venga, no importa lo que te digan, no importa cómo se levante el infierno en contra de ti. Dios sigue contigo. Él lo prometió, Él lo cumple. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, de verdad, amado! Descansar en esta salvación eterna, en esta seguridad de la salvación, en este entendido concepto de esta salvación que yo no puedo perder porque yo no me la gané. Oh, gloria al Señor, amado. La presencia del Señor está en tu vida, amado. Él se manifiesta a través de su palabra. Gloria al Señor. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Este libro que se ha usado de tan mala forma de pronto, amado. Mire la maravillosa promesa que tiene Malaquías. Capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aleluya. Oh, aleluya. No importa lo que tú hayas hecho, si Dios te salvó, Él va a preservarte. Él va a sostenerte. Él te va a guiar en medio de todos esos errores, esas cosas que hiciste, que no te perdonó la gente, pero que el Señor te perdonó porque Él te tenía en su mano. En medio de todo, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Dígalo conmigo. Él permanece fiel. Aleluya. Así es. Juan 3. Capítulo 5, versículo 6. Yo no sé cuánto llevamos predicando, amado. Pero vamos a terminar con esto. Juan 3, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Que la regeneración del Espíritu Santo nos asegura la entrada al reino de los cielos. Que si tú naciste de nuevo, amado hermano, que si tú naciste de nuevo, amado oyente, si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios te garantiza que te lleva a la presencia del Señor. Si tú naciste del agua, del lavacro de la palabra, como dice Efesios, y del Espíritu de Dios, Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida, entonces tú vas a la presencia de Dios. Juan 14, versículos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Cuando dice otro, está diciendo uno igual a mí. Uno de similares características. Uno que no es menor y que no es mayor, que es igual a mí. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros por un ratito, para que esté con vosotros por media hora, por un par de años. No, para que esté con vosotros para siempre. 2 puntos. Luego dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Qué maravilloso, amados. La promesa de la morada permanente del Espíritu Santo asegura que los creyentes nunca serán abandonados. Nunca serán abandonados, amados.
Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma como por el Espíritu del Señor. La obra transformadora y santificadora del Espíritu de Dios es una garantía en nosotros, amados. Por eso Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. No sirve un creyente que no esté manifestando el fruto del Espíritu en su corazón, en su vida diaria, en las cuestiones prácticas, amado. Yo no puedo decir me voy con él, si llegando a la casa le pego a mi esposa. Yo no puedo decir me voy con él, si llegando al trabajo tengo un amante. Yo no puedo decir me voy con él, si llegando al trabajo soy un fraude, soy un ladrón. Porque el Espíritu de Dios va a redarguirme, me va a contristar, me va a llevar por donde tengo que ir. No me va a dejar tranquilo, amado. El Espíritu de Dios es transformación para nuestras vidas, amado. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la seguridad eterna? Filipenses 1:6 dice: estando persuadido en esto. Escuche bien esto, mire, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es usted trabajando para que no, es el que comenzó en nosotros la buena obra. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra, Él la termina. Ahora, ¿la soberanía de Dios invalida la responsabilidad humana? En ninguna manera, amado. Yo soy responsable de mi santificación, así como soy responsable de mis decisiones. Pero en su soberanía, el Señor proveyó todo lo necesario para que yo pueda llegar hasta el final. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Dice que nosotros no somos de aquellos que miran hacia atrás, que no somos como los que retroceden, sino que somos de los que avanzan para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan 3, versículo 2, versículo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, y todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir esto? Que como sabemos que va a llegar el momento en que Él nos va a glorificar, en que vamos a verle cara a cara, entonces nosotros en este tiempo nos purificamos a sí mismos. Él comenzó la obra en nosotros. Para que cuando usted tiene algo de Dios en su corazón, no es usted, es Dios que está poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios obrando. Porque este cuerpo, en términos humanos, en términos carnales, en términos de pecado, no quiere hacer la voluntad de Dios. La única forma en que el hombre quiera amar o acercarse a Dios es teniendo el Espíritu de Dios en su corazón. El hombre que está muerto en delitos y en pecados no ama, no anhela, no quiere acercarse ni una milésima a su Creador. Porque está muerto. Porque está muerto. Versículo 28 de Romanos 8 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amas a Dios? No importa lo que te pase. Pastor, pero es que me han pasado cosas feas. No importa. Todo lo que te pase, va a redundar para bendición en la economía divina, en el reino de los cielos. Esto es
si fuiste llamado por el Señor. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. No importa si te orina un gato. Aleluya. Todo va a redundar para bien. No importa si tienes un accidente. Todo va a redundar para bien. La doctrina de la seguridad eterna es una enseñanza central en la fe cristiana, profundamente arraigada en las Escrituras, profundamente arraigada en las Escrituras. Nosotros hemos dado un esbozo, una pincelada de lo que vamos a seguir viendo, amados hermanos. Esta doctrina asegura a los creyentes que su salvación está firmemente garantizada por la soberanía y la gracia de Dios y no por nuestros méritos. Yo no me gano la salvación, yo no puedo. No hay nada que yo pueda hacer para cubrir las demandas del Señor. Cuando el Señor me justifica, es una cuestión legal. Es una cuestión que Él lo hace Él porque ninguno de nosotros podía cubrir el abismo que había entre el hombre y Dios. Por lo tanto, Él envía a su Hijo para que pueda cubrir esa demanda y Él nos cubre a nosotros. Él nos salva a nosotros. Nosotros solamente decimos, amén. Amén, Señor. Gracias por esta salvación. Es de gran controversia, pero no podemos menos que decir, gracias, Señor, por esta salvación. A los que dicen, entonces, ustedes son salvos, siempre salvos. No. La seguridad de la salvación no es una licencia para pecar. Cuando usted usa la seguridad de la salvación como una excusa para pecar, seguir pecando, entonces usted, podemos decir, de acuerdo a la claridad que nos da la Escritura, usted nunca ha sido salvo. Amén. Usted no es salvo. Porque cuando el Espíritu de Dios entre en su corazón, algo va a provocar que usted va a querer santificarse. Amén. Amén. ¿Somos salvos, siempre salvos una vez que hemos sido salvados por el Señor? Amén, decimos amén a eso. Pero no somos salvos para tener licencia para pecar. Así como James Bond, que tiene licencia para matar, usted no puede tener licencia para pecar. Amén. Señor, así es. Algo en su interior lo tiene que retener. Amén. Algo en su interior lo tiene le tiene que... para un poquito. Gloria al Señor. Y termino con esto, miren. Yo no sé si ustedes vieron las películas de asesino, John Wick. Son 3 películas. Y yo cuando las vi, cuando vi la primera, son 4, ya. No he visto la cuarta entonces. Cuando yo vi la primera, yo decía, wow, qué impresionante, todo lo que en algún momento él va a morir. Y estos días había empezado a verlas nuevamente y ahora cuando pasó todo lo que pasó, yo estaba tan tranquilo viéndolo, no, este no va a morir. No puede morir si tiene segunda película. No puede morir en la segunda si tiene tercera. Ahora me entero que son 4. Cuando usted ve el plan de la salvación en la Escritura, es como ver una película en la que usted ya sabe cuál es el final. Amén. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa que así como ahora yo veo la segunda, la tercera relajado porque sé que no va a morir, no importa que le den 20.000 balazos y cuchillazos y todo eso, no importa, no va a morir. Con el plan de la salvación es exactamente lo mismo. No importa lo que me pase, yo voy al cielo. No importa las tragedias que ocurren a mi alrededor, yo voy a la presencia del Señor. Yo sé el final de la película. Jesucristo me lo adelantó. Jesucristo me dio seguridad. Termino diciendo lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Que se lo voy a leer. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. ¿Cuándo lo sabemos?
Hoy día sabemos que tenemos vida eterna. ¿Tiene vida eterna usted? Ya se sabe el final de la película. Ahora ande con cuidado, camine como agradando al Señor siempre. Camine buscando el propósito y la voluntad de Dios siempre. ¿Quiere tener una vida alegre, gozosa? ¿O quiere estar sufriendo porque va de pecado en pecado? ¿Quiere estar llorando como David pidiéndole al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación? ¿O quiere vivir una vida victoriosa y gozosa en el Señor porque se sabe haciendo la voluntad del Señor? Yo ya sé cómo termina, yo ya sé a dónde voy, yo ya sé quién me espera al final del camino. Eso debería de ser maravilloso para mi tranquilidad, para gozarme en el Señor, amado. Él nos ha dado victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Dios te bendiga, amado. Párate en la seguridad que Cristo te da para tu salvación. No importa lo que estés pasando, no importa por la tormenta que estés atravesando. El Señor prometió estar contigo hasta el final de los tiempos y Él cumple su promesa. Porque no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por tu inigualable amor, Dios Todopoderoso. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Hemos abierto las Escrituras, Padre, para hablar de esto maravilloso, lo que tú nos has insertado, Señor. Somos el olivo injertado, Padre. Y hemos abierto con claridad tu palabra, más necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo para que estas verdades espirituales sean reveladas y abiertos los ojos del entendimiento de cada uno que las escuchará, Padre. No predicamos, Señor, para satisfacer nada nuestro, sino por mandato tuyo, y queremos predicar tu palabra, Señor, con un corazón sincero, mi Dios, porque sabemos que el día de mañana tendremos que dar cuenta ante tu presencia, que lo hagamos con gozo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinito amor, por tu infinita gracia, por tu amor que nos sostiene. Tuya sea toda honra, gloria y alabanza en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de que cortemos, quiero decirles que en el próximo domingo, Dios mediante, vamos a hablar de estos supuestos textos que dicen que la salvación se pierde. Y vamos a ver a la luz de la propia palabra que no es así, amados, que claramente están siendo mal interpretados y que en el contexto en que estos se dicen podemos entender que la seguridad de la salvación sigue firme. Dios les bendiga.